En este vídeo vamos a hablar de cómo delegar y generar estructura en una clínica veterinaria no solo es una gran necesidad que tenemos los gerentes para no vivir agobiados e inundados, sino que además es una necesidad absoluta que tienen nuestros equipos para arreglar la mayoría de los problemas que tienen dentro. También veremos cómo es el proceso de delegación y que no es tan sencillo como parece. Y por último, os haré una pequeña imagen para que penséis en lo que es el futuro y lo que podéis ganar haciendo una buena delegación. Sin más, vamos a por ello. Imaginaros, viernes por la tarde, saléis de la clínica, lleváis el teléfono en el bolsillo y antes de llegar al coche ya os han llamado 2 veces. ¿Os suena esto? Habéis creado una clínica que no puede vivir sin vosotros, que para cualquier cosa os llaman, os piden. ¿Queréis ir un fin de semana de vacaciones, de descanso? Lo necesitáis, estáis agotados y lo que no sabéis es si vais a poder desenchufar, no sabéis si el negocio os va a poder dejar desenchufar. Esto le pasa a muchos y cuando llegan aquí todos dicen lo mismo: tengo que empezar a delegar, tengo que empezar a crear estructura, tengo que empezar a hacer que la clínica funcione sin mí. ¿Pero cómo hacerlo? Bien, vamos a hablar de ello en 3 bloques. En el primero vamos a tratar el tema más personal de los dueños o dueñas de clínicas veterinarias. Y es que la trampa que tú misma has construido. Digo misma porque la mayoría sois gerentes, mujeres gerentes de clínicas veterinarias. ¿En qué consiste esta trampa? Mirad, cuando la clínica es pequeña y empieza, la cosa es muy sencilla. Si tú quieres trabajar más, si tú quieres que la clínica crezca más, lo único que tienes que hacer es trabajar más horas tú. Si tú quieres que la clínica dé mejor servicio, lo único que tienes que hacer es trabajar más horas tú. Si tú quieres que la clínica crezca en servicios, haga cosas que antes no hacía, que cada vez dé un mejor servicio y sobre todo en más áreas, lo único que tienes que hacer es trabajar más horas tú. Entonces todo se reduce a lo mismo, trabajar más horas tú. Según vas creciendo y vas metiendo más gente en el negocio, el problema que empieza a haber es que ya todo no depende solo de ti. Pero sí que empieza a haber más problemas, simplemente porque sois más y porque estáis más al mismo tiempo todos trabajando. Y los problemas crecen, se multiplican. ¿Y qué es lo que pasa en las clínicas? ¿Qué es lo que hacemos en todas las empresas? Porque a mí también me ha pasado, que cada vez lo que hacemos es tener un mayor control. Es dedicarnos o trabajar más dedicándonos a controlar qué hace este, controlar qué hace el otro, controlar cuáles son los mensajes que se envían, controlar todo pasa por nuestras manos, todo pasa por nuestro control. De hecho, lo que creamos es un bicho, una empresa que no funciona si no es bajo nuestro estricto control. Y esto nos agota y nos lleva a un punto en el que ya no puedes más y no solo te agota a ti, sino que llega a un punto en el que según va creciendo la empresa y va demandando más, hay un momento en el que ya no puede crecer más porque tú te conviertes en el cuello de botella. Es decir, la empresa se convierte en esa entidad que necesita que tú seas su esclavo para funcionar, o su esclava, y al mismo tiempo tú te conviertes en el mayor problema para que tu empresa crezca. ¿Os reconocéis? ¿Os habéis visto aquí? Yo sí me he visto aquí, yo sí me reconozco, y sé que muchos de vosotros también, porque es un tema del que hablamos habitualmente. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución, todos lo sabéis, o acabáis llegando a ella tarde o temprano. Yo he llegado y de hecho yo ayudo mucho a vosotros a llegar a esa solución. Necesito empezar a hacer que mi clínica funcione sin mí. Tengo que hacer que mi clínica funcione adecuadamente sin mí. Y para esto, solo hay una opción, es delegar, hacer que parte de ese gran peso que yo llevo, dividirlo en trocitos y que ese peso lo pueda empezar a llevar otro. Ese peso que yo le paso a otro, ese proceso que en vez de gestionarlo yo hago que otro sea el responsable de llevarlo, es lo que se llama delegar. Entonces, esta sería la primera parte, es decir, ¿cuál es la solución a esa situación de agobio a la que tú llegas que te paraliza a ti personalmente y paraliza a la empresa? Delegar, crear estructura. Bien, es muy típico el caso de la propietaria, que te digo porque esto es un caso real. La propietaria que hablamos de esto, nos pasamos 2 horas hablando de delegar, no sé qué, porque esto, tal, y después empiezas a hablar de WhatsApp que se envía desde la clínica y dices, no se envía un WhatsApp sin que pase por mis manos, lo tengo que controlar todo. No puedes delegar.
porque tú mismo lo que estamos haciendo es creando un bicho, que es esa empresa, que necesita de nuestro control y que si no es sobre nuestro control absoluto y continuo, no funciona. ¿Y sabéis qué? Eso tiene las patas cortas, porque al final vosotros llega un momento en que no podéis más y os caéis. Y llega un momento en el que la empresa no crece, no se lleva adelante la clínica por vosotros. Nos convertimos, porque yo ahí me pongo también, los gerentes, los dueños, nos convertimos en el principal problema, en el principal cuello de botella de la clínica. Y no solo eso, sino que encima vivimos amargados. Pero ahora te voy a dar una nueva perspectiva, lo que yo llamo el bloque 2 de esta charla, y es que crear estructura, delegar, no solo arregla ese problema personal que tú tienes, sino que te va a arreglar la mayoría de los problemas de equipo que tiene tu clínica, la mayoría de los problemas que tiene tu clínica. Automáticamente os diréis, espérate, ¿de qué estás hablando? Mirad, bueno, el título del apartado es algo así que cuando tú ves un problema de equipo, muchas veces en realidad lo que tienes es un problema de estructura. Mira, sabéis que cuando crece una clínica, se desarrolla, cada vez se hacen cosas más complejas, cada vez tenemos más turnos, cada vez tenemos más personas trabajando allí, surgen siempre los problemas. Y la mayoría de los problemas que nosotros vemos son problemas de equipo. Fulanito se queja de que los de la recepción se quejan de que los veterinarios no hacen caso. Los veterinarios se quejan de que se creen los de la recepción, que les van a ellos a decir cuánto tiempo tienen que estar en cada consulta. La gente que opera está súper estresada porque hay muchísimos casos y muchísimo para operar y no entienden por qué esto no para y además no les da tiempo a hacer las cosas bien y además es un follón y además ellos llegan y no está bien preparado el quirófano, pues no está bien limpio las cosas, lo que sea, ¿no? Muchas veces la sensación que tienes en una clínica veterinaria es que es un patio de colegio, con un montón de niños pegándose entre ellos. ¿Por qué pasa esto? Es que la gente de mi equipo, es que la gente no es responsable, es que la gente no sabe trabajar en equipo, es que os suenan todas estas cosas. Bien, pues no digo que eso no pase, pero el 90% de las veces no es un problema de equipo. El problema primigenio, lo que está por debajo, es un problema de estructura, cuyo síntoma, lo que tú estás viendo, es que acaba o desemboca en un problema de equipo. Pero eso es el síntoma, no es la causa. Os explico. El tema, por ejemplo, de la recepción. Tenemos en recepción una persona que es la que va a gestionar todo el tema de la agenda. Y está estresada, está cabreada, porque resulta que los veterinarios no le hacen caso. Hay veterinarios que duran mucho en las consultas, otros duran poco. Ella decide qué es una urgencia y qué no y debe entrar y a lo mejor al veterinario no le parece bien. El veterinario de repente decide meter directamente algo que es una urgencia porque él lo decide, que a lo mejor no lo es. Hay un problema entre no solo qué es una urgencia y qué no es, porque tenga que cargarse lo que es la agenda, sino que puede venir un cliente con algo que no es tan urgente, sin embargo tiene una percepción por su parte de que sí que es una urgencia. Y entonces hay que saber gestionar eso. El veterinario no lo sabe hacer, la de recepción muchas veces no está tampoco preparada, directamente hay veterinarios que tardan mucho más que otros en pasar consultas, entonces dependiendo quién es un follón. Cuando el de la recepción les va a arrear, en el caso de decir tenéis que ir más rápido, se enfadan y no le hacen caso. Y si nosotros oímos al veterinario, te puede contar la misma historia desde el otro lado. ¿Ahí hay un problema de personas? No. O bueno, sí, acaba viéndolas, pero sobre todo es un problema de proceso. Si tenemos claro cómo va la agendación de la clínica, cuánto tiene que tardar un determinado tipo de consulta, cuánto tiene que tardar otro, cómo se diferencia una consulta más compleja de otra menos compleja, cómo se trata a la gente que viene sin agendar, cómo se diferencia una urgencia de alguien que simplemente es que no ha agendado y ha venido porque se le ha parecido. Cuando tenemos todo esto, y todo esto lo sabemos, cuando la gente que gestiona todo esto, la persona que lleva todo, tiene la autoridad suficiente como para poder echarle la bronca y llamar la atención al veterinario, aunque éste sea alguien superior en la empresa que él. Cuando todo esto funciona como tiene que funcionar, y todos lo tienen claro y todos lo saben, entonces el proceso funciona. Los problemas personales serán mucho menos. Mirad, no solo os digo que la mayoría de los problemas de equipo que tenemos en realidad son un síntoma de un problema previo de estructura, sino que os digo algo más. Los problemas de estructura tienen solución. Vamos a analizar lo que pasa, vamos a ver qué es lo que hay que hacer, vamos a ver quién va a ser responsable, vamos a formar a la gente, pero los problemas personales no tienen solución. Cuando el problema es que fulanito que se cree que es no sé qué me ha dicho tal, y yo que soy el veterinario y soy el que sé, no tengo por qué hacerle caso, o menganito que es el veterinario y se cree que es superior a mí, ahí ya hemos entrado en el campo personal. Y cuando entramos en el campo personal, los problemas no tienen solución, porque
van cargados de un tema emocional muy fastidiado. Sin embargo, cuando estamos en procesos de, mira, esto no es culpa tuya, no es culpa del otro, lo que pasa es que esto lo tenemos mal organizado, vamos a intentar organizarlo bien. Cuando entramos en el tema que es puramente de estructura, los problemas sí tienen solución. ¿Qué quiere decir esto? Que la necesidad que tiene tu clínica de crear estructura, de delegar procesos, es mucho mayor y mucho más importante para la empresa desde el punto de vista del equipo que incluso la que es a ti personalmente como gerente. Por lo tanto, no solo existe, como hablamos en la parte 1, un tema personal, de ansiedad personal del gerente, de necesito delegar, sino que, creerme, tu negocio, a poco que empiece a crecer, necesita delegar. Y claro, muchos podéis decir, bueno, pero ¿por qué existe este problema si antes no lo había? Mirad, cuando las estructuras se complican, la manera de gestionarlas cambia. Lo que te sirvió para llegar a 2, 3 veterinarios, 5 personas trabajando, unos 300.000 euros de facturación, 350, ¿vale? No te vale para ir a partir de ahí. Esa es la barrera. La barrera puede ser, cuidado, hay gente que la barrera, estamos hablando ya que con 2 veterinarios o con 4 personas trabajando ya llega, y hay gente que hasta los 4 a lo mejor no ha llegado. Es una barrera un poco, no es exactamente la misma para todo el mundo, pero más o menos por ahí, por donde estoy hablando, 5 personas en el equipo, 3 veterinarios, 350.000 euros de facturación, más o menos por ahí está esa barrera. Y la manera de organizar tu negocio que te ha servido para llegar hasta ahí, no te va a servir para llegar a partir de ahí. Hasta ahí solo había que trabajar más para crecer, para hacerlo mejor. A partir de ahí ya no es solo trabajar más, es estar organizados. A partir de ahí la trampa es caer en el hipercontrol, aquel que acaba pudiendo contigo y llevándote a la extenuación y al agobio absoluto a ti como persona y la empresa no crecer. Pero es que al equipo le lleva a la guerra interna entre ellos, a tener cada vez más y más problemas. Y en realidad los problemas nacen de un problema de estructura, de falta de estructura. Entonces, bueno, pues todos me diréis, pues ya está, pues es muy sencillo, hagamos estructura, deleguemos. Pero no es tan fácil. Muchos habéis querido delegar, muchos lo habéis intentado, muchos lo intentamos, muchos lo estamos haciendo de una manera medianamente exitosa y ni es tan fácil ni es tan rápido. Y ahora vamos a ver un poco por qué. Este tercer apartado lo que vamos a hablar es de lo que nadie te cuenta sobre cómo se delega. Delegar no solo es decidir hacerlo y ya está. Delegar tiene 6 pasos y cada uno de ellos es fundamental y si fallas en uno de ellos se va todo al garete. La ventaja es que si tú has fallado en procesos de delegación, lo que habría que buscar es en cuál de estos fallos hemos fallado e intentar corregirlo, porque no es algo que se hace así sin más, es algo complejo y complejo en el tiempo. A ver, nosotros no vamos a delegar el abrir por la mañana la puerta de la clínica. Quiero decir, eso es, a ver, sí lo podemos delegar, pero quiero decir, eso es algo muy sencillo, no es complejo delegar eso. El problema es cuando nosotros delegamos procesos complejos que implican a varias personas y que implican directamente a cómo se maneja la clínica. Por ejemplo, cuando nosotros delegamos el proceso de agendación, o cuando nosotros delegamos el proceso de compras, o cuando nosotros delegamos el proceso de formación, incorporación a la empresa de las nuevas personas que se incorporen, ya sea como ATVs o como veterinarios, o cuando nosotros delegamos la dirección médica de la clínica, o cuando nosotros delegamos la hospitalización, o cuando nosotros tenemos turnos y delegamos a una persona que no somos nosotros la gestión del turno de la tarde, si nosotros estamos del turno de la mañana, o la gestión del turno de la noche, si existe. Esas son delegaciones complejas, pero ahí es donde está realmente la ganancia. Bien, ¿cómo se produce la delegación? Tiene 6 pasos. El primer paso, y es un tema que normalmente se olvida, y es el primero y el sexto son los grandes olvidados, ¿vale? El primero y el último. El primero es ser consciente de todo lo que tú sabes de eso, que es mucho más de lo que crees, y extráelo, es decir, escríbelo, ponlo en algo externo a ti. Nosotros hemos aprendido a comprar en nuestra clínica a base de ensayo y error, y hay muchísimas cosas que necesitamos para hacer una buena compras o unas compras adecuadas en la clínica, que compras me refiero, como sabéis, pues a medicamentos, fungibles, etcétera, que nosotros las llevamos puestas, que hemos aprendido durante años y que muchas veces ni nos imaginamos que alguien que tenga que empezar a gestionar ese proceso los necesita. Caso típico. Bueno, vas a llevar tú las compras, vale, mira, esas compras se compran aquí, es ahí tus distribuidores, está la página web, funciona así.
Bueno, ya, pero no, pues tú mira lo que hay en el almacén, ya, bueno, pero es que a lo mejor hay ciertos productos que, aparte de estar en el almacén central, pues hay un almacén pequeño en cada consulta, por ejemplo, las vacunas. Y más o menos tienes que saber cuánta es la cantidad que hay en cada consulta, de manera que tú, viendo la cantidad que hay en el almacén central, puedes calcular lo que necesitas. El entender qué productos funcionan de esa manera, cuáles funcionan de otra, como tal, o sea, todo esto no es tan sencillo. Entonces, primer paso, extrae todo lo que sabes. Todo lo que necesite una persona para hacer ese procedimiento, ponlo por escrito. Segundo, genera este conocimiento en unos soportes que sean adecuados y buenos para que la otra persona aprenda. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con conocimiento y que tiene que ir por escrito, pues tú te lo puedes apuntar en un cuaderno, pero para que la persona tenga acceso, pues lo normal es que lo tengas en un Word, en un PDF, y que ese esté puesto en un sitio determinado, o impreso los procedimientos en un sitio que todo el mundo sepa dónde está. Si tú tienes que explicarle cómo funciona una página web, pues puedes sentarte con él y explicárselo, pero lo que deberías es tener un vídeo donde tú lo explicas y tal, y ese vídeo saber dónde está. Entonces, ten todo ese conocimiento convertido en algo que se pueda enseñar. Tercer paso, invierte el tiempo necesario para formar a esa persona. Mira, aquí lo tienes, te lo lees y ya está. No, te lo voy a explicar, te lo voy a tal, el problema está aquí, esto está de esta manera, esto tal, te lo voy a explicar las veces que sea necesario hasta que tú lo entiendas. Cuarto, que esa persona realmente quiera hacer eso. Entonces podemos tener claro todo lo que necesita para ese proceso, podemos tenerlo todo por escrito y en un sitio adecuado, podemos enseñarle, pero luego esa persona tiene que querer, y a lo mejor te dijo inicialmente que sí, pero cuando ve todo lo que implica, porque aquí estamos hablando de asumir responsabilidades, aquí de lo que estamos hablando es de coger todo ese peso que lleva el gerente, trocearlo en trocitos y pasar cada trocito a otra persona. Esa persona tiene que acceder a llevar esa responsabilidad. Y tiene que tener poder para poder hacerlo, tienes que empoderarlo, sobre todo cuando lo que se trata es que en ese tema va a estar por encima de los otros. Es decir, si hay una persona en recepción que se va a dedicar a organizar los turnos de trabajo y a organizar los turnos de vacaciones, esa persona tiene que tener poder sobre los veterinarios para poder organizarles las vacaciones y los turnos de trabajo, aunque a nivel organizativo de la empresa en algunas cosas estén por debajo de los veterinarios. Si hay una persona que está organizando la agenda en temas de tiempo de consulta, tiene que tener el poder y la autoridad sobre los veterinarios, lo cual no quiere decir que vaya a coger un látigo y les vaya a pegar, ¿no? Pero si esa persona es la que tiene que mandar, no los otros. Quinto paso, tenemos no solo que enseñar, no solo dar el poder y que ellos que lo quieran aceptar, la responsabilidad, sino que además tenemos que hacer ese acompañamiento, sobre todo en los primeros meses, que necesita la persona que se está formando para ir resolviendo todas las dudas, a lo mejor no soltándole toda la responsabilidad de golpe, sino poco a poco, para que vaya asumiendo poco a poco cómo funciona, o irle simplemente apoyándole y diciéndole que lo hace bien según se va desarrollando. Y sexto, y junto con el primero normalmente se olvida, es hacer un seguimiento. Es decir, una vez que esa persona ya lo hace bien y todo funciona adecuadamente, lo que hay que es saber hacerle el seguimiento adecuado, cómo esto funciona. Es decir, si esta persona, por ejemplo, porque lleve ese proceso y esa responsabilidad, va a cobrar un extra, lo que hay que hacer es decir, bueno, cada X tiempo vamos a hacer un seguimiento de esto, midiendo esto, que es lo que va a decir si esto está funcionando o no. ¿Es un seguimiento hecho para cazarlo si no lo hace bien o para...? No, es un seguimiento primero para, según el proceso empieza a no funcionar adecuadamente, redirigirlo y pues también para decirle cuando lo está haciendo bien, ¿vale? Porque todos necesitamos que nos digan, hey, lo estás haciendo bien, esto está funcionando, o ahora no funciona aquí, ¿vale? Pero para que el ahora no funcione aquí hay que empezar a arreglarlo, funcione, también hay que estar, la otra parte es aquí, sin embargo, está bien. Y nada más, solo como cierre una cosa, piensa en qué proceso necesitas tú delegar, o has intentado delegar y no has podido. Piensa en los 6 pasos, piensa exactamente en qué paso estás en esa delegación, la que quieres hacer, la que estás haciendo o la que fue fallida, y piensa en qué estás fallando y qué puedes hacer de nuevo. Y ahora quiero que recordéis a la gerente inicial que salía de su clínica, quería descansar y quería que le dejaran tranquila el fin de semana. La pregunta es, ¿en su clínica van a poder estar todo el fin de semana sin llamarle por teléfono? Pues mirad, todo depende del tiempo que ella haya invertido previamente en generar estructura, en darle poder a su gente, en delegar cosas, en acompañarles. Y esto, como os digo, no es una cosa inmediata. Delegar algo complejo puede durar de 6 meses a 1 año.
y si aciertas con la persona, que no tiene por qué ser. Pero si no empiezas, no lo consigues y lo va a pagar tu equipo y lo vas a pagar tú. Y al final, sobre todo, quien lo va a pagar es tu empresa. Porque recordar, no se trata de generar clínicas, de crear clínicas que nos necesiten. Se trata de generar y de crear clínicas que nos cuiden. Espero que os haya parecido interesante y sin más, un saludo.